Espérenme, que algunos tienen problemas de conexión. La doble flecha que yo les decía también que no, realmente nosotros ponemos muy pocas ecuaciones para expresar que las reacciones ocurren en ambas direcciones. ¿Qué significa cuando está así? Que los productos forman unos compuestos y que los compuestos también pueden formar esos mismos productos. Eso significa esta doble flecha. Y cuando recuerdan que les expliqué lo que era un precipitado, que son esos como coágulos, ¿verdad? Entonces nosotros no tenemos como una palabra para explicar eso, pero cuando se pone al lado del compuesto, de la fórmula del compuesto, una flechita así hacia abajo, entonces indica que se forma un precipitado y que obviamente al formarse ese coágulo va a caer al fondo del recipiente donde nosotros estamos teniendo o donde se lleva a cabo la reacción química. Ya les mencionaba yo el ejemplo de la cuajada, pero para que ustedes miren dónde se aplican las cosas en la vida real, en tratamientos de agua, ya sea para agua potable o aguas residuales, en unos tanques de sedimentación que se le llaman, ¿verdad? Que son unos tanques enormes, donde entra el agua sucia, digamos, se le agregan ciertos productos químicos. Para agua potable generalmente es sulfato de aluminio, y este sulfato de aluminio, que ustedes lo van a ver más adelante, cuando les recuerde, tal vez se acuerdan de mí en esas épocas, ¿verdad? Reacciona por ciertas leyes que están más adelante, ¿verdad? Donde explican cómo se forman estos precipitados y estos se depositan en el fondo del recipiente y lo que queda en la parte superior ya es el agua clara. Imagínense ustedes algo así como una horchata o el fresco de tamarindo. ¿Se han fijado que si ustedes lo dejan todo tiempo, en la parte de arriba les queda el agua como clara, ¿verdad? Y abajo les queda, se les va como el residuo del tamarindo y de la horchata. Sucede algo similar con la diferencia de que ustedes, de que es en la horchata y el tamarindo, no se forma el precipitado, solamente se sedimenta, porque las partículas son más pesadas y por eso caen. En el tratamiento de agua nosotros no queremos que destruyan esas o que se deshagan, ¿verdad? Y sino que salen por el fondo del recipiente, por ahí se sacan. Entonces, ese tipo de cosas que son precipitados se indican con una flecha hacia abajo. Y si hay una flecha hacia arriba, significa que se desprende gas. Por ejemplo, yo les decía que en la descomposición del agua, que forma hidrógeno y oxígeno, por ejemplo, por electrólisis, entonces tenemos hidrógeno y oxígeno y ustedes le pueden poner una flechita hacia arriba y eso indica entonces que son gases también. Sin ponerle, por ejemplo, la G, entonces se pone la flechita y ya sabemos nosotros que es un gas. Cuando aparece este símbolo, la letra griega delta, indica que la reacción también requiere calor para llevarse a cabo. Una reacción bien común con la que nosotros trabajamos mucho es la descomposición del carbonato de calcio, por ejemplo, ¿verdad? En presencia de calor. Entonces, ¿cómo nosotros en una fórmula química vamos a poner calor? No le podemos poner más calor, ¿verdad? Sino que encima de la flecha, en el sentido que se forman los productos, ahí se coloca esta letra griega delta y eso significa que esa reacción se lleva a cabo mediante uso de calor. Y esto lo vimos, me lo voy a pasar de nuevo rapidito porque ya lo habíamos visto y lo que decía Roberto, ¿será que está más adelante? Espérenme. Que como tengo tanta, aquí está. Ingeniera, tengo una pregunta. Dígame. Algunos de los gases nobles, cuando se les pone a alta presión y temperatura, liberan uno de sus electrones de kernel, ¿verdad? Entonces pueden reaccionar con otros elementos para Sí, y formar compuestos. compuestos, ajá. Pero por lo general,
¿cuántos electrones puede perder cada uno de estos gases nobles en una de esas reacciones? Depende de No. las condiciones. Depende de las condiciones y por eso generalmente, eso sí, nosotros casi nunca trabajamos con los gases nobles porque, como le dijera, lo miramos desde otro punto de vista, pues, ¿verdad? Entonces yo no le puedo decir realmente cuántos pueden perder porque para romperlo, como usted bien menciona, y que se desprendan esos electrones necesitan condiciones de presión y temperatura sumamente grandes. Y nosotros trabajamos con ecuaciones sencillas, porque acuérdense que esta es la parte básica. Más adelante es probable que ustedes miren este tipo de cosas. Eso es lo que le puedo decir. Por eso no trabajamos nosotros con gases nobles casi nunca. Y aquí está lo que preguntaba Roberto, ¿verdad? Que normalmente lo que nosotros estamos acostumbrados es que si está en estado gaseoso, le vamos a poner una G. Y miren la diferencia, ¿verdad? La flechita hacia arriba que yo les acabo de mencionar nos dice que es cuando se forma un producto. O sea, el caso de la descomposición del agua que yo les mencionaba, tenemos agua, se descompone en hidrógeno y oxígeno. Pero si es al revés, que nosotros tenemos hidrógeno y oxígeno y se forma agua, entonces en este caso nosotros en los productos vamos a poner la letra griega G. Perdón, la letra griega, no, la letra G, ¿verdad? ¿Qué significa gas? L si es líquido, sólido si es S y AC si es una solución acuosa, que era lo que yo les mencionaba. AC no es porque es ácido, sino que está presente en una solución acuosa. Ahora, yo les dije al inicio que hay algunas cosas que ustedes me van a tener que creer, discúlpenme. Estoy en clase, ajá. No sé, no me dijeron. Entonces, sí, no, no, pero está todo nublado. Sí, está bien. O déjeme ver en la caseta, pues si es mucho lío, sí, mejor, más fácil así. Sí, sí, está bien. Ok, bueno. Sí, sí, está bien. Sí, ok, bueno. Disculpen, jóvenes, pero tenía que contestar esta llamada y les dije que estaba dando clase, pero no me hicieron caso. Ay, es lo malo de estar en la casa, ¿va? Entonces, perdón. Bueno, entonces estábamos aquí de nuevo, ¿verdad? Y AC les decía que era una solución acuosa. Entonces les mencionaba también que yo entiendo que a veces no sepan ustedes si están en solución acuosa, en solución líquida, en solución gaseosa, porque les dije al inicio que el orden no es que el orden en que deberíamos de impartir la clase ahorita no es el orden correcto. Nosotros esto lo deberíamos de dejar como para el tercer parcial. ¿Por qué? Porque en el segundo, que va a ser el cuarto parcial que vamos a tener, donde está el capítulo 7, 8, 9 y 10, que son los últimos, entre el capítulo 7 y 8, ahí hay una explicación bien amplia acerca de los estados de agregación de este montón de sustancias. Entonces creo que por eso es que se les dificulta tanto y no sé si en ese sentido era la pregunta que tenía Roberto.
Sí, sí. Sí, Pero sí, sí me queda. debido a esa situación, recuerden que yo les decía que si la palabra dice ácido, obviamente va a ser una AC porque todos están en solución acuosa, ¿verdad? Y en las nomenclaturas también algunas veces hay algunas abreviaciones, ¿verdad? Como END. No sé si... No, pero ese O es sea, como el ¿me etileno. entiende? Ese son 2 o 3, pero solamente usamos el etilendiamida, dice usted, Ajá, sí, sí, sí. pero es el único. De ahí los demás son los símbolos de los elementos. Y solo ese, entonces solo ese se Sí, podría porque no hablar. hemos visto otro, ajá. Pero si hay otro. Ah, ok. Sí, pero no los usamos. No, o sea, es que más están relacionados con química orgánica que con la inorgánica, esos. Ah, ok, muchas gracias. Entonces, pero no sé si van a tener tiempo. Tendrían que leerse, tal vez creo que es el capítulo 8, donde habla acerca de esto para que les dé una idea un poquito más orientada a lo que son de los estados en los que se encuentran estas sustancias, ¿verdad? Para el caso, a veces hidróxido de sodio, por ejemplo, y no me acuerdo cómo es que se llama, hay otro que son como cristales, obviamente están en estado sólido, pero cuando nosotros trabajamos, si uno los compra, le dan un bote y son cristales los que tiene adentro, ¿verdad? El asunto es que cuando nosotros trabajamos con ellos, no podemos trabajar con esos cristales, sino que tenemos que preparar una solución acuosa. Y por esa razón, cuando nosotros hablamos a veces en una reacción química de hidróxido de sodio, no es sólido, sino que es AC, porque lo ocupamos para producir una reacción o para hacer otra cosa. Pero como les digo, el orden está invertido. Yo lo quería dar así, pero como es votación, ¿verdad? Y es democracia, entonces yo perdí esta vez. Y esa es la dificultad que nosotros tenemos. Entonces, al final, realmente hay que ponerle el estado líquido, el estado que ustedes consideren que es el adecuado, aunque no necesariamente sea el que deba ser, y al final, por lo menos yo, no los penalizo tanto si no se lo ponen. Sí los penalizo porque hay algunos que escriben y no le ponen absolutamente ninguno. Entonces, eso sí está malo, ¿verdad? Eso está completamente malo, pero si ustedes tratan, por ejemplo, en este caso que yo les digo que es hidróxido de sodio y le ponen S y es acuoso, yo no los voy a penalizar por eso, pues. Pero si no ponen ninguno, entonces sí está malo, les baja un punto. No sé si me doy a entender con este aspecto. O sea, ingeniera, que siempre hay que tratar de analizar y colocar el que nosotros creamos, a pesar de que no esté acertado. Exactamente, eso es lo ideal. Generalmente le atinan a los que son, ¿verdad? Porque con con el uso de estar escribiendo, escribiendo ecuaciones y haciendo compuestos, ustedes ya más o menos van sabiendo cuál es el estado en el que están. Y hay ciertos tips que los vamos a ver más adelante, donde ustedes de plano ya van a saber cuál es el estado líquido. Y yo les pongo los mismos ejemplos, ¿verdad? El agua, ¿en qué estado lo van a poner cuando esté en una ecuación química? Si solo les dice agua, ¿en qué estado lo van a poner? Líquido. Exacto, en estado líquido. Pero si les dice que se produce vapor de agua, ¿en qué estado va a estar el agua? Gaseoso. Bueno, se fijan, entonces esas cosas son las que ustedes tienen que tomar en cuenta, pero era lo que yo les decía ayer, que una de las dificultades que tienen es que no están leyendo, o sea, no leen las instrucciones y no siguen las instrucciones y por eso a veces es que se equivocan, no porque no sepan, sino que porque no leen o asumen, y yo se los digo porque yo tengo, mi hija menor es más o menos contemporánea de ustedes, ¿verdad? Y la desesperación, creo yo, no sé, creo que es típico de la juventud, de hacer las cosas rápido, se imaginan a veces
qué es lo que ustedes piensan y no leen, ¿verdad? Entonces aquí es de tener cuidado. Este examen de estequiometría, el segundo, es más largo, o sea que si la vez anterior tuvieron 2 horas, probablemente en este van a tener 3 horas para hacer el examen. Pero no quiere decir que van a estar ahí requete pensando, ¿verdad? Tampoco, porque el tiempo se los va a comer, porque aquí sí hay cálculos matemáticos en esta parte de estequiometría. No sé si con eso les aclaré el punto que estaba preguntando Roberto. Es bien difícil, ¿verdad? Hacerlo. Pero miren acá, bueno, cuando miremos las diferentes reacciones también, que las vamos a ver un poquito más adelante, ahí ahí también creo que se les va a ir aclarando un poquito más. Esto del balanceo ya lo vimos, recuerden, ¿verdad? Ya lo habíamos empezado a ver cuando no le podíamos ningún coeficiente que se entendía que era 1 en el balanceo y... bueno, es que esta es la diapositiva la que está mejor. En cuanto al balanceo, no sé si les aclaré, ¿está bien? ¿Entendieron la parte que les dije de poner eso? Sí, ingeniera. Bueno, ok, entonces volvamos al balanceo que lo habíamos empezado a ver. Balancear la ecuación, entonces, ya saben ustedes, es hacer coincidir el número de cada tipo de átomos de un lado y del otro de la ecuación. Y lo más importante que yo siempre les recalco, miren lo que dice aquí, escribir las fórmulas correctas de los reactivos y los productos. Por eso yo he estado insistiendo en que tienen que practicar eso de escribir, porque de nuevo les repito, en los ejercicios de estequiometría, nosotros les ponemos palabras para que ustedes escriban la ecuación. Esto lo vamos a practicar en clase la próxima semana, ¿verdad? Vamos a hacer más énfasis en la parte estequiométrica de escribir fórmulas correctas y de los reactivos. ¿Por qué? Porque lo primero que nosotros miramos es que la fórmula esté bien escrita. Si la fórmula está mal escrita, el ejercicio está absolutamente malo. Por ejemplo, les ponemos ácido sulfúrico y en vez de escribir ácido sulfúrico, escriben ácido sulfónico, por ejemplo. No es lo mismo porque cambia la cantidad de oxígenos y al cambiar la cantidad de oxígenos, todo el cálculo va a estar malo. O cuando se empiezan a inventar, ¿verdad? Que yo ya les he dicho, voy a buscarme el papelito donde anoté un montón de cosas para que ustedes mismos se rían de las cosas que escriben, que les ponía, por ejemplo, amoníaco y escribían AM como fórmula del amoníaco. Entonces, ¿cómo van a balancear eso? Para empezar, y AM es la fórmula del americio. Entonces, ahí es una reafirmación que no se saben los nombres de los elementos ni los nombres de los compuestos. Por eso es importante la parte de nomenclatura. De ahí se coloca un coeficiente antes de la fórmula química y miren la diferencia, ¿verdad? Para balancear se coloca enfrente de la fórmula. Cuando nosotros estamos escribiendo, si recuerdan las tablas en las que estuvimos trabajando ayer y antier, lo que hacíamos era agregarle subíndices, pero era por la cantidad de átomos de cada uno. Aquí se va a colocar el número enfrente de la fórmula química y ese número va a multiplicar todo lo que está en esa fórmula. Y obviamente cuando no aparece ningún coeficiente, entonces nosotros sobreentendemos que es 1, porque el 1 no se escribe. No se escribe. Yo sé que los que han llevado clase con el ingeniero Raúl creo que los obliga a poner ese 1, pero el 1 realmente no se escribe porque se sobreentiende que es 1, no hay necesidad de ponerlo. ¿Y qué recomendaciones se dan a la hora de poder balancear? Empezar por la sustancia más compleja. ¿Cuál es la más compleja? Obviamente la que tiene mayor cantidad de átomos o la que tiene diferentes tipos de átomos. Si nosotros tenemos un compuesto que tiene 3 o 4 tipos de átomos, vamos a balancear este primero y vamos a dejar los más sencillos después. ¿Y cuáles son los más sencillos? Los que están solos o el agua. El agua al final nos va a servir a nosotros para balancear hidrógenos y oxígenos.
Y si en una fórmula tenemos hidrógenos y oxígenos separados, esos son los últimos que vamos a balancear cuando ya completemos o tengamos balanceados los que son las fórmulas más complejas. Miren, y aquí se termina con la sustancia menos compleja como los átomos individuales. Y luego se ajustan los coeficientes, ¿verdad? Y en la mayor parte de los casos se prefieren los coeficientes de números enteros de menor valor, que era lo que les mencionaba. Por eso vimos las leyes ponderales. Y las leyes ponderales a nosotros nos dicen que la relación es entre los números enteros más pequeños. Entonces, si ustedes tienen en una fórmula química, por ejemplo, 6, 4 y 2 como coeficientes de 3 diferentes átomos en la fórmula, ustedes pueden dividir eso entre 2 y les va a quedar la expresión mínima hasta que ya no lo puedan dividir entre ninguno otro. Y ojo, ¿verdad? Si no lo dividen, no es que esté malo, pero no es correcto escribirlo así por las leyes ponderales que ya vimos. Y por último, hacer la comprobación, contar lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Porque después de balancear y ajustar esos coeficientes, nosotros debemos asegurarnos que la ecuación está balanceada. Porque primero revisamos que esté bien escrita. Si está bien escrita, revisamos que esté balanceada. Entonces, si no está balanceada, la ecuación está mala también o el ejercicio va a estar malo. Y miren, lo que tanto les preocupa, especificar los estados de la materia, que son los estados físicos, que ya los acabamos de ver ahorita. Hay que ponerlos cuando nosotros estamos trabajando con estequiometría principalmente, y de aquí en adelante van a tener que estar justificando los estados. Y el más sencillo, que ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Es el método del tanteo-inspección, que se usa para ecuaciones sencillas. Y lo que tenemos es la colocación de coeficientes a la izquierda de cada sustancia hasta tener igual número de átomos de los productos. Y como les digo, este es el sencillo y empezamos, aquí está el ejemplo común que yo les mencionaba, que lo habíamos visto. Miren, el hidrógeno, ya sabemos que es un gas, el oxígeno es un gas y lo otro bien importante, que se lo voy a repetir, ya se los había dicho, que son 7 los gases moleculares o diatómicos. Entonces, esos se tienen que escribir así como están aquí, H2 y O2. No existen como O, ni existen como H. Si ustedes escriben eso, la ecuación está mala. Y miren, bueno, estos son gases y aquí tenemos nosotros el estado líquido. O sea, el agua está en estado líquido, generalmente. ¿Qué necesitamos para balancearla? Tener igual número de átomos en ambos lados. Me voy a ir aquí para atrás, aunque esté bien elemental. Aquí tenemos 2 hidrógenos, miren que aquí están, y acá hay 2 oxígenos, pero aquí solo aparece 1. Entonces, esta ecuación no está balanceada. ¿Qué hacemos? Pues, la más compleja en este caso es el agua. Entonces, le agregamos 2, porque con 1 no resolvemos nada. Le agregamos 2 y tenemos 2 por 2, 4. Aquí teníamos 2 y aquí tenemos 2 oxígenos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ahora balancear la otra sencilla, que es el hidrógeno, y voy a tener 4 hidrógenos y 2 oxígenos, que es lo mismo que yo tengo acá. Bueno, aquí se me fueron estos, pero tienen que ser pequeños, ¿verdad? Estos 2. ¿Cómo balancearían esta? Estamos empezando por lo elemental. Igual que el de arriba. ¿Cómo? Un 2 al producto y un 2 al magnesio. Colocando un coeficiente 2 en el magnesio y un 2 en el producto. Ajá, ¿cómo se llama el producto? A ver si es cierto que ya están estudiando nomenclatura. Óxido de magnesio. Óxido de magnesio, así es, ¿verdad? Y sí, ¿verdad? Porque son sencillas. Ahí están, miren, 2, ¿verdad? Y ojo, yo les dije ya, tanteo o inspección no es la columna que ustedes hacen para estar contando. Eso no es tanteo o inspección.
Tienen que poderla diferenciar. Acá tenemos otra vez. Esta no sé por qué me salió tan pequeñita, pero la miran bien, ¿verdad? Se distingue ahí. Sí. Bueno, miren, hierro más oxígeno y tenemos Óxido ferroso. bueno, sí, en común. ¿Cómo se llamaría en stock? Óxido de hierro 3. Exacto, exacto. Y sí, óxido ferroso, ¿verdad? También, en nomenclatura común, ¿ven? Ya van dando. Entonces, ¿cómo balancearían esa ecuación? Un coeficiente 2 delante del Fe y delante del oxígeno un 3. Y ya para el producto un coeficiente 2. ¿Y cuánto dijo enfrente del hierro? 2. No. No, 4, disculpe. Ajá, sí, porque si le pone 2 al óxido de hierro, entonces va a tener 4 hierros, ¿verdad? Así es. Ajá, entonces acá es como que crucen de nuevo los coeficientes, casi, ¿verdad? Casi. Aquí están cruzadas las cargas, por ejemplo. Y ahí lo tenemos, ¿verdad? 4 hierros, 3 oxígenos y 2 óxidos de hierro, porque al multiplicar, miren, 2 por 2 nos da 4 y 3 por 2, 6, y aquí tenemos 2 por 3, entonces nos da 6, o sea, la ecuación está balanceada. Y miren aquí, tenemos un clorato de potasio más ¿qué es esto? Un delta. Ajá. Calor. ¿Y qué Calor. significa el delta? Calor. Calor. Correcto. Entonces, ¿qué dice aquí? Que tenemos clorato de potasio con calor que va a producir, ¿cómo se llama este? En cualquiera, no les estoy preguntando a uno específico. Cloruro de potasio. De potasio. Correcto, cloruro de potasio más oxígeno, ¿verdad? Y miren, el oxígeno está en estado gaseoso, siempre, ven, aquí está. Miren, con algunos no hay pérdida. Los compuestos de hierro generalmente están en estado sólido, porque tener limaduras de hierro, por ejemplo, o los óxidos, todas esas cosas son sólidas. Entonces aquí ya pueden ir observando ustedes que son sólidos esos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la van a balancear? Colocando un 2 en el clorato de potasio, un 2 en el cloruro de potasio y un 3 en el oxígeno. Ahí está, correcto. ¿Verdad? Entonces son ecuaciones bien sencillas. Esas son las que podemos balancear al tanteo. Aquí ya, esta es sencilla, pero es un poquito más larga, con 2 reactivos que son más complicados, digamos, ¿verdad? Y esa también se puede balancear al tanteo, solo que ya no es tan fácil como las dos primeras. Ajá, ¿ya balancearon esta? Y aquí las 4 son complejas, pero obviamente estas que tienen varios iones poliatómicos son más complejas que esta que solo tiene un ion poliatómico, ¿verdad? Y como es al tanteo, entonces tienen que probar. Entonces, miren, una manera de visualizarla es que ustedes acá tienen 2 aluminios, ¿verdad?
En el lado izquierdo, aquí tienen sulfato de aluminio, ¿verdad? Dos aluminios. Entonces, lo primero sería como ponerle 2 a este aluminio de este lado, porque así tienen balanceados los aluminios. Pero al ponerle 2 aquí, entonces van a tener 6 moléculas del ion nitrato. Y acá solo tienen 2. Entonces, obviamente, aquí le ponen un 3 enfrente y ya van a tener 6 de nitratos y tienen 3 barios. Entonces, le pasan el 3 aquí del bario y van a tener 3 barios y van a tener 3 sulfatos. Y aquí están los 3 sulfatos, miren. Ah, pero tienen, sí, los 3 sulfatos están de este lado y ahí podrían balancear la ecuación. Hay que contar después, ¿verdad? Cuando tengo ejemplos así, ingeniera, yo me voy con números súper grandes porque es más fácil que salgan rápido con los números grandes que con los números chiquitos ir tanteando de uno a uno. Bueno, pero cada quien tiene su técnica, ¿verdad? Pero lo que andamos buscando, obviamente, es balancear las cantidades iguales. Y si yo tengo 2 acá y acá solo una, mejor la balanceo de una sola vez, ¿verdad? ¿Lo tienen ya? Bueno, aquí está, miren. Era como yo les decía. Tienen 2 aluminios, le agregan un 2 acá y van a tener 6 moléculas de este ion poliatómico que es el nitrato. Entonces, como ahora tienen 6 nitratos y acá solo tienen 2, le agregan un 3 y 3 por 2 le da 6 nitratos y tienen 3 barios. Entonces le ponen el 3 acá y tienen 3 barios y 3 iones sulfato. Y aquí están los 3 iones sulfato. ¿Ve? Entonces la ecuación está balanceada. Entonces ese no es muy complicado. Ahora, cuando son bien complicadas, hay otros métodos para balancear que son los que vamos a ver más adelante, ¿verdad? ¿Les dio así a los que estaban tratando o no? Y repito, se llama tanteo inspección porque van probando. Eso es tanteo. Por eso cuando nosotros en examen les decimos que balancee por tanteo, lo que tienen que hacer es esto, no desplegar aquellas grandes columnas porque empiezan a hacerlo por el método algebraico que nosotros no se los estamos pidiendo. Es más, a mí no me gusta mucho el algebraico, pero es particularmente a mí que no me gusta, ¿verdad? Tenemos esta otra. Que esta obviamente al solo verla, otra cosa que les quiero comentar. En los exámenes nosotros a veces les escribimos las ecuaciones, pero no están balanceadas. Entonces, aunque se les escriba la ecuación, ustedes tienen que balancearla y fijarse, revisar que la ecuación esté balanceada. Y acá tenemos un ejemplo, ¿verdad? Miren, esta es un nitrato de cobre 2, ¿verdad? Y acá tenemos óxido de cobre, dióxido de nitrógeno y oxígeno. Entonces, primero hay que revisar si la ecuación está balanceada. Aquí hay 2 cobres, hay 2 cobres acá. Tenemos dos nitrógenos. Acá hay 4 nitrógenos. De plano no está balanceada, ¿verdad? Y acá tenemos 2 por 2, 4, bueno, 3 por 2, 6 por 2, 6 por 2, 12.
oxígenos y acá tenemos 2, 4 por 2, 8 y 2, 10 y acá tenemos 12. Pero el nitrógeno es el que no está balanceado. Ah, no, perdón, sí está balanceado, ¿verdad? Porque no lo había multiplicado por esto, ¿ve? Acá tenemos 2 por 2, 4. No, está balanceada esta ecuación. ¿La revisaron? Revísenla, yo me comí la multiplicación del 2 del ion nitrato. Sí, sí está balanceada. Esta está balanceada. Entonces, siempre, siempre, ustedes tienen que fijarse que las ecuaciones estén balanceadas. No sé por qué me salió esa ahí. Porque ahí está. Ah, es que creo que le tuve que haber quitado los coeficientes, eso era. Y se los dejé. Perdón. Se los dejé, entonces sí estaba balanceada la ecuación. Bueno, ahora lo que más les cuesta, hacerlo al revés. Y esto es lo que les ponemos siempre en examen. Entonces, miren, escriba la ecuación balanceada y aquí les está diciendo, ¿ve? De líquido hidracina, cuya fórmula es esta, porque no tienen por qué saberse la fórmula de la hidracina, y el tetróxido de dinitrógeno que forman al reaccionar los gases nitrógeno y agua. Entonces, lo primero que van a hacer es escribir la ecuación correcta y ponerle los estados que tiene cada uno de esos compuestos, porque el ejercicio se los está diciendo. Y primero lo escriben, le ponen los estados y después van a balancear. Porque el tetróxido de dinitrógeno lo pueden escribir perfectamente bien. Y aquí hay otra cosa, ¿verdad? Los óxidos de nitrógeno, los de azufre, los del carbono, son perdón, gases generalmente, porque estos son formados por son fuentes de contaminantes atmosféricos, de gases atmosféricos. Entonces casi todos son gases. Ahí no les dice cuál es el estado del tetróxido de nitrógeno, pero para que sepan que es un gas. ¿Escribieron la ecuación? Genera es N2O4, ¿cierto? ¿Perdón? N2O4. Sí. Y acuérdense que el nitrógeno es un gas molecular, ¿verdad? Ya que lo tienen que escribir como N2. O sea, primero, bueno, es que aquí la tengo balanceada ya. Bueno, ni modo. Pensé que la tenía sin balancear. Miren, hidracina y nos dice que es estado líquido. Tetróxido de dinitrógeno, aquí este es gas, no es sólido. O sea que no, este está malo, ¿eh? Porque es un sólido. Y, perdón, es un gas. Y dice que forma nitrógeno y agua. Y aquí está balanceada la ecuación ya. 2 por 2, 4, 5, 6, y aquí hay 6. Y acá 2 por 4, 8. Aquí 4 por 2, 8. 4 oxígenos y ahí está. Está balanceada la ecuación ahí.
Ahora sí, ahora escriban esta y balancéela de una vez. ¿Pudieron, jóvenes? Sí, ingeniera, creo que sí. Me Ajá. sale sí, O2 más 3 carbono, que da sí, ¿En qué estado están? ¿En qué estado están esos dos? El 13 está en sólido, en carbono, el carbono. Con el carbón Ajá, en porque polvo, le dice dice, que el está en carbón en sólido. polvo, ¿verdad? Ujú. Aquí hay mucho ruido, ingeniera. Disculpe, no puedo hablar mucho. Ok. Bueno, ¿alguien más lo tiene ahí? Aunque sea escrita con los estados. El dióxido de silicio sería sólido. Sí. Ok. Después, como dijo el compañero, más los 3 de carbono en sólido, Ujú. como producto sería SiC en Ajá. sólido, más 2 CO del monóxido de carbono en gaseoso. Exacto. Aquí están, ¿ve? Solo que aquí es uno solo. Ah, no, bueno, es que esta no está balanceada. Entonces, cuando no saben, hay que hacerlo. Si no es que tengo un error aquí, ¿verdad? Porque está dióxido de silicio, más carbón en polvo, más carburo de silicio, más el monóxido de carbono. Cuando Entonces, se habla de carbón, ingeniera, solo es, ¿cuál? cuando se habla de carbón en polvo, solo es Carbono. el carbono nada más así. Sí, sí. Si no diría, le diría otro nombre, ¿verdad? Ajá, gracias. Ok. Entonces, obviamente, esta ecuación no está balanceada. Ah, no, sí está. Perdón. Porque acá Sí, hay sí 3 está, ingeniera. y acá hay 1 y acá hay 2, ¿verdad? Entonces tenemos 3 carbonos, tenemos 2 oxígenos que están acá y un silicio que está aquí. Entonces revisen, no sé si esto fue lo que me dijeron. Sí, eso era. Esto era. Bueno, Sí, entonces, y Sí, lo tengo. entonces por eso seguimos practicando nomenclatura más esta parte de estequiometría.
Entonces, por favor, bueno, pongan presente miren, el lunes no vamos a tener clase porque yo les dije que es que hay la inauguración de la Semana de Ingeniería, los 118 años de la Facultad de Ingeniería, y creo que vamos para atrás más bien en vez de ir avanzando, y tengo que estar en ese evento que es a las 8:30 de la mañana. Entonces no voy a poder darles clase, pero es probable, y no sé si a ustedes les conviene, que el 28 de octubre pudiéramos tener clase presencial también. Para tener miércoles, jueves y viernes de la próxima semana clase presencial los 3 días. Si pueden el viernes, ¿verdad? Sí, está bien, ingeniero. Ahí me Por mí avisan. está bien. Está bien, por mí está bien. Por mí también Vaya, está bien. pues. Sí, bueno, ahí me avisan después. El martes volvemos a la clase virtual. Y por favor, bajen con las guías que les mandé de estequiometría. ¿Verdad? Gracias, ingeniera. No. Gracias, ingeniero. Tenga un día. Hasta luego. Bueno. Gracias, ingeniero. Buen día. Ok, buenos días. Gracias, ingeniero. Buen día. Buenos días.